de hoy no van a poder con nosotros y bueno, será importante que podamos compartírselas de manera posterior. Y antes de hablar del juego interior en las organizaciones, me gustaría que conversáramos un poco. Hay una situación que me he dado cuenta que constantemente ha ocurrido a lo largo de mi vida, pero no solo a nivel individual. Es algo que también me doy cuenta que ocurre en las organizaciones, sobre todo en los procesos de acompañamiento que llevo con personas que están en cargos ejecutivos, de puestos de supervisión, gerenciales y por supuesto también directivos. Es un proceso en donde constantemente se logran hitos, es decir, se alcanzan metas y de una u otra forma las personas encontramos la manera de pareciera poder sabotearnos, de que aunque el mundo nos esté dando un mensaje en el que estamos haciéndonos acreedores o acreedoras a un resultado, ya sea a través de un nombramiento, a través de el trabajo en equipo que se está llevando a cabo, el contexto que te ocurra. Llegamos a esa posición y nos cuestionamos. Nos cuestionamos sobre si realmente lo estamos haciendo bien, sobre si somos las personas indicadas para estar en esa posición. Incluso hoy por hoy hay diversos autores que hablan de algo que se llama el síndrome del impostor o el síndrome de la impostora. Y pareciera que es algo que se está permeando dentro de la sociedad. El nivel de conciencia de la importancia que tiene no solo el logro de resultados a través de el cumplimiento de objetivos o bien el desarrollo de habilidades, el desarrollo de competencias, sino que también nos empezamos a dar cuenta de la importancia que tiene el revisarnos hacia adentro, el revisar cómo cada uno de nosotros está poniendo dentro de sus relaciones y de su desarrollo y trabajo los pensamientos, la manera en la que nos hablamos, la forma en la que nos dirigimos a nosotros mismos. Y cómo hay una serie de elementos que a veces sí tienen que ver con la realidad, es decir, son perceptibles no solo para nosotros en lo individual, sino para el resto, pero hay muchos otros elementos que nos alejan del resultado y que tienen que ver con nuestras creencias, con lo que nosotros estamos pensando, con las cosas que nos decimos, con aquello que creemos y una serie de paradigmas que vamos a buscar explorar el día de hoy. Y la teoría en la que lo vamos a hacer es de un autor que a mí me fascina y que además hace algunos años tuve la oportunidad de ver en la ciudad de Monterrey, que es Tim Galway. Pero para eso les quiero presentar a mi compañero, Ángel Calderón, para que nos hable sobre este tema, sobre el poder del juego interior dentro de las organizaciones. Ángel, adelante, te escuchamos. Gracias, Patricia. Gracias a todos. Bienvenidos. Buenos días. Y fíjense que este autor, que también a mí me gustó mucho, este autor arrancó en el deporte. Entonces vamos calentando motores. Y te pido que uses el chat. Yo te voy a contar cuál es el deporte favorito, mi deporte favorito, pero me gustaría verles en el chat. Si te gusta el deporte, ¿no? Porque también sé que puede ser que no nos encante el deporte, ¿no? Pero ¿cuál es tu deporte favorito? En términos de que tú lo hayas jugado alguna vez o que te guste verlo. Si actualmente lo juegas, pues mejor. ¿Cuáles son esos deportes? Bailar, voleibol, natación, béisbol, ok, básquet. O sea que tenemos de todo. Muy bien, entonces, básquet. Fíjense cómo, o sea, qué bueno porque yo tenía pensado poner un ejemplo de fútbol y no ha salido nada de fútbol. Y es que es el deporte nacional, ¿no? El fútbol. Entonces, em, este ejemplo que te voy a dar yo, pues tiene que ver con otro deporte, pero que aplica para todo. Entonces, ya que estoy viendo acá, te voy a contar un poquito de que, fíjense que cuando yo antes de nacer incluso, o sea, cuando estaba yo todavía en la gestación, en la pancita de mi mamá, cuando yo estaba por nacer, mis padres y mis hermanos iban a un club deportivo los sábados y ellos, mis hermanos, jugaban fútbol.
¿no? O sea, ellos tenían 6 años, 7 años. O sea, eh, ellos dos tenían 6 y 7 años. Y iban todos los sábados, se la pasaban en el club casi todo el día y ellos se iban a entrenar y de pronto tenían juegos y digamos que pues era una familia, digamos, muy normal, muy tradicional y el fútbol pues como parte de la vida, ¿no? Y un día mi mamá se fue a caminar por el club y se topó con las canchas de voleibol. Y entonces ella pues embarazada, pues estaba en las gradas y se puso a ver y dijo, mira qué interesante, ¿no? Obviamente mi mamá conocía el vóley, ¿no? O sea, pero nunca se había. Vamos a darle un minutito. Bien, ya estoy acá con Ángel, denme un segundo. Me fue el internet. Bueno, para que vean que estamos en vivo y que no está grabado esto, ¿eh? ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Ok, déjame, vuelvo a poner todo esto. Yo ya estaba bien inspirado diciéndoles toda la historia, estaba a punto de. Bien, déjame entonces veo si comparto yo mi pantalla. Permítanme. Perdón, algo está pasando con mi internet. Espero que ya se me recupere, ya me acabo de cambiar de red. Se supone que ya se debe de estar compartiendo mi pantalla. Ok. ¿Me confirman porfa si se ve? Sí se ve, y en caso de algo también puedo compartir yo mi pantalla. Tú me avisas, aquí estoy. Perfecto, muchas gracias. Va, entonces, ¿dónde me quedé con esta historia? Donde tu mamá se fue a Ya. pasear por las canchas de voleibol. Muy bien. Entonces, se estaba paseando por allá y llegó el momento en donde mis hermanos y mi papá también se interesaron mucho por el voleibol, de manera que el voleibol se convirtió en el deporte familiar. Y así como vi que en el chat alguien también, pues su deporte era el voleibol, en mi caso también. Y fíjense que el voleibol representó muchas cosas en mi vida, tanto así que luego me gané una beca para estudiar en el TEC de Monterrey y así entré a estudiar ingeniería industrial. Y el voleibol me dio tanto, pues que me ayudó a estudiar, ¿no? Y yo estoy súper contento con este deporte, además de otra serie de aprendizajes que pude lograr aquí. Entonces, situándonos en esta posición, lo que te quiero compartir es, durante 8 años, desde los 8 años, yo me puse a entrenar voleibol. Y así hasta llegar a la universidad. O sea, fue año tras año, jugando torneo tras torneo y preparándome mucho. Y digamos que, pues, llegué a tener un cierto nivel importante. Aún así, había algo que pasaba. Y no sé si te pase a ti o si te pasó a ti,
tal vez en deporte o tal vez en alguna otra circunstancia. El hecho es el mismo, fíjate. A mí lo que me pasaba muchas ocasiones es, si yo estaba entrenando, o sea, si yo estaba con mi equipo y estábamos entrenando, entrenábamos casi todos los días y ahí nos poníamos a jugar, yo de pronto practicaba un tipo de saque. Si conoces el voleibol, hay un saque que en los Juegos Olímpicos se nota mucho, que es un saque que lanzas el balón, brincas y le pegas. A diferencia de, pues de un saque muy normalito donde simplemente estás parado y le pegas. O sea, digamos que llega un cierto nivel en donde ya se te exige sacar de manera muy estratégica y con mucha fuerza. Y pues eso practicábamos. Y en mi caso, en los entrenamientos me salía espectacular. Y yo decía, no, hombre, soy el mejor sacador. O sea, si esto fuera tenis, yo sería el Pete Sampras del saque en el voleibol, ¿no? El caso es que me salía muy bien. ¿Dónde me salía mal? En el partido. En el partido me salía mal. ¿Por qué crees que se daba esto? Y te quisiera ver en el chat. ¿Por qué crees que podía darse el hecho de que en el entrenamiento, en el entrenamiento me salía espectacular y acá me salía mal en el partido? Estaba nervioso, miedo, dudas, presión, falta de confianza. Correcto. Mente perdedora, temor a fallar, ¿no? Sí. Fíjense que tienen toda la razón, porque yo te quiero preguntar, ¿has sido testigo de algo así? O sea, ¿te ha pasado a ti o has visto que pase a alguien más, además de esta historia que te cuento? O sea, ¿tú has observado algo así? Y si sí, y si estamos preguntando de a qué crees que se debe, y ya me respondiste, pues, que todo es una falta de confianza, si lo pudiera resumir así. ¿Qué tanto te ha pasado a ti? ¿Y qué tanto le pasa a los demás? Entonces, nos hemos hecho esta pregunta durante muchos años y se ha intentado responder, y sobre todo se ha intentado responder para ayudar, ¿no? Y fíjense que este es el autor que les dijimos, Tim Gallwey. Tim Gallwey tiene una respuesta que nos ofrece y que hoy te la queremos compartir. Él nació en el 38, él sigue vivo. Y en los 70s, él hizo esta obra del juego interior del tenis, que dice la selección mexicana de fútbol. Este, sí, hay muchos ejemplos, ¿no? Con la selección y con muchos. En los 70s lanza su libro con la premisa de decir cómo mejorar el desempeño en el tenis. Y entonces él lanza el juego interior del tenis. Y así nació. Imagínate que él era un entrenador de tenis. Y era, digamos, un entrenador tradicional. ¿Ustedes qué creen que mi entrenador me dice cuando yo juego? En el entrenamiento juego muy bien y en la realidad, en la cancha juego mal. ¿Ustedes qué creen que sea lo que toca hacer como entrenador? A ver, ahí pónganme en el chat o si alguien quiere abrir el micro. Si tú fueras mi entrenador, ¿qué me dirías? Los veo en el chat. Ok, estoy viendo. Motivarte, darte confianza, entrenar la parte que te falta más. Indagaba más. A ver, Esther, ¿cómo indagarías más? Está interesante. Vería qué piensas tú de Hola, lo que pasa. Preguntas. pues, Adelante. perdón que no te ponga la cámara, estoy en ropa deportiva. Te preguntaría pues que qué te pasa, ¿no? Bueno, te voy a poner la cámara porque se me hace que
así mejor. Te preguntaría, pues, ¿qué te pasa? ¿Qué sientes? ¿Por qué acá tan bueno y allá no? Eso es lo que yo haría. No sé si sea la respuesta correcta. Sí, sí, sí. Es súper válido porque o sea, la intención es querer ayudar, ¿no? Entonces, esa sería una buena pregunta. Oye, pues, ¿qué pasa? ¿Cómo más creen que me podrían ayudar siendo mis entrenadores? O sea, ponte en el rol de que eres mi entrenador. Fíjate, Pablo dice, imagínate que esto es un entrenamiento, no pienses tanto en el torneo, ¿ok? Digamos que lo tradicional, lo que normalmente pasa, enfócate en ti, no en la técnica. Lo que normalmente pasa es que el entrenador me, me daría tal vez instrucciones sobre cuál es la mejor técnica para yo hacer el saque o para hacer yo cualquier cosa. Lo normal, la forma normal de ayudar es dar una instrucción. Tim Galway se da cuenta de que en todo juego exterior hay un juego interior. Y aquí es en donde él introduce este término, the inner game, el juego interior y el exterior. Y acá te lo pongo en estas dos diferencias. Por un lado está lo que pasa con el contrincante, lo que pasa con la cancha, lo que pasa con el público, lo que pasa con todo lo que está fuera de ti. Pero al mismo tiempo hay un juego interno, hay un diálogo interno. Y eso es lo que se da cuenta Galway al momento de estar entrenando. Él era un entrenador que ayudaba a las personas a que dominaran el tenis. Entonces, se enfocó en el juego interior. Y en ese juego interior se da cuenta que hay una vocecita que te dice, Ángel, no puedes sacar. Ángel, no estás preparado para hacer ese saque que tú quieres. O sea, no eres del equipo de Brasil, no eres del equipo de Alemania, Estados Unidos, que ellos son personas de 2 metros 10, que están súper fuertes, que llevan años entrenando, que tienen una alimentación. O sea, todo eso puede estar pasando en mi cabeza al momento de yo hacer el saque. Y si se fijan, no es una cuestión de técnica, porque yo les digo que en el entrenamiento me salía bien. La técnica ahí está. Entonces, no es una cuestión de técnica, es una cuestión como todo lo que ustedes dijeron, es una cuestión de la confianza. El asunto es que durante el juego o durante una presentación, durante un trabajo, durante cualquier actividad que para ti sea importante y que de pronto llegue una vocecita y te esté diciendo cosas, pues a eso Galway le llamó que hay un yo uno. Hay un yo uno y un yo dos. O sea, imagínense una vocecita que ahí me está diciendo, donde en resumen te está diciendo, eres un perdedor, no tienes las agallas, no tienes el valor, no eres capaz. Básicamente te hace que entres en la no concentración y entres en dudas. No concentración y dudas. Y eso es lo que provoca el mal desempeño. Aquí el nombre del juego, en esta teoría del juego interior, se llama el desempeño, cómo elevar el rendimiento de las personas. Entonces, identificando este yo uno, que se comporta así, también se da cuenta que hay un yo dos. Y esto no necesariamente está ligado a que el cerebro al lado izquierdo, al hemisferio izquierdo y al hemisferio derecho, no está planteado esto de esa manera. Simplemente es una manera conceptual de decirte cómo funciona nuestra mente al momento de hacer algo que nos importa. Entonces está el yo 2 y ese yo 2 actúa de manera natural. O sea, imagínense que mi yo 2 se posicionaba en mí al momento de yo estar relajado, al momento de yo estar entrenando, de yo estar en un estado de disfrute. Y ese era el yo 2 jugando por mí. Y en el partido entraba el yo 1 y jugaba por mí. El asunto está en que tenemos a los dos y que la clave está en cómo hacemos que ese yo 1 se silencie. Y ese es el reto. ¿Cómo hacemos para que un jugador de tenis
pueda quedarse solo con su yo 2 y eliminar o callar la vocecita del yo 1. Y ahí nos introduce el término de distraer al distractor. El yo 1 es un distractor. Es alguien que te está distrayendo, que no permite que el yo 2 entre en acción. El yo 2 es ese que actúa de manera natural, es ese que sabe hacer las cosas, es el que sabe cantar, el que sabe entonar muy bien a la hora de hacer esa presentación, ese canto, es esa persona que sabe sacar muy bien, es esa persona que sabe hacer una presentación espectacular con un grupo de inversionistas, pero que cuando entra el yo 1, te empieza a bajar el rendimiento hasta el suelo. Entonces, el gran objetivo es cómo hacer que el yo 2 entre a jugar en cualquiera de los momentos. Pero no solo en el tenis, también conmigo en el voleibol, como te decía, en una presentación, en un canto, cuando estás dando una clase, cuando estás hablando frente al público o cuando estás en tu trabajo, haciendo lo que te importa. O sea, Galway y otra serie de personas que luego se unieron a él, fueron sus discípulos y lo llevaron a otras esferas, se dan cuenta que no solo aplicaba para el tenis, que no solo aplicaba para el deporte, sino aplicaba para las cuestiones de la vida, donde al humano le importaban hacer cosas, y tenía un saboteador, como nos decía Patricia al principio. Y fíjense que se encuentra con esta fórmula. Si nunca habías visto esta fórmula o esta postura de Galway, la fórmula es muy sencillo, es muy sencilla. El rendimiento es igual al potencial menos las interferencias. R es igual a P menos I. O sea, suena como a cuestiones muy complicadas, pero si te fijas, en realidad es súper simple. O sea, el rendimiento de una persona, para elevar su rendimiento, se necesita quitar las interferencias. O sea, básicamente lo que nos dice es, quita el yo 1 y deja el yo 2. Deja su potencial y quita todo lo que la vocecita le hace hacer que las cosas van mal. Entonces, fíjate, aunque está un poquito larga esta frasecita, te la quiero poner porque es muy reveladora. Galway en su libro nos dice, el aprendizaje es más efectivo cuando se basa en la experiencia directa, sin la necesidad de muchas instrucciones verbales. Ahí inicia la clave de cómo hacer para quitar al yo 1. Galway sugiere observar y sentir el proceso permitiendo una autocorrección natural. La clave está ahí. Autocorrección natural, que la persona se autocorrija sin dar instrucciones o sin dar tantas instrucciones. Fíjense que esto sucedió porque él se dio cuenta de que el desempeño mejoraba al reducir precisamente estas instrucciones. Y se dio cuenta que corregían por sí mismos, sin ser conscientes realmente de cómo lo hacían. Entonces, esto lo descubrió porque un día él estando en clase, pues dijo, ay, hoy me siento un poco relajado, hoy me voy a apartar un poquito y dejarlo ser. Entonces, durante esa clase, dijo, pues voy a hablar menos y voy a observar. Entonces, le sorprendió cuando vio que los errores que él veía, o sea, él como entrenador veía que las personas tenían errores, por supuesto, estos errores se iban corrigiendo solos. Voy a recapitular un poquito. Él un día decidió dar un paso para atrás, ir a sentarse y solo observar, callarse. Pero justo haciendo eso, los alumnos empezaron a corregir por sí mismos. Y esto le pareció muy interesante y al mismo tiempo le pareció doloroso, porque no podía atribuirse a sí mismo el logro. O sea, imagínense, él pone en su libro, esto le pegó a mi ego. O sea, ¿cómo es que el jugador no mejora porque yo le estoy enseñando? El jugador está mejorando porque él se está autocorrigiendo. Entonces, aunque fue doloroso, dijo, aquí hay algo. Entonces, a partir de que se da cuenta de eso, cambió drásticamente la forma en la que él entrenaba.
Y digamos que él, entonces, nos dice, sí se requiere entrar en un estado de concentración, pero concentración relajada. Porque si yo estoy jugando y voy a hacer el saque, cualquiera me diría, es que concéntrate. Entonces, como yo me tengo que concentrar, le digo a mi mente, a ver, mente, concéntrate. Yo uno desaparece y el yo uno, pues lo estoy mencionando, ahí se me aparece. Y es como el típico ejemplo que dicen, a ver, no pienses en el elefante rosa y bolas, se te aparece el elefante rosa, pues porque lo estás pensando. Entonces, no iba por ahí. No iba por el lado de decir, es que ya concéntrate, relájate, ¿no? Y me dan instrucciones de que me relaje. No, así no funciona. Más bien hay que distraer al distractor. La clave está en distraer al distractor. Y se da cuenta de que para distraer al distractor existen unas variables críticas. O sea, es una forma de darle una instrucción, y él dice instrucciones a la conciencia. Le daba una instrucción a la conciencia para que su mente se concentrara en otra cosa, pero que no lo distrajera tanto como para que se saliera del juego. Ahí estaba el arte. Darle una instrucción para distraer al yo uno y que ese yo uno se concentrara en esa distracción. Y de esa manera, digamos que tienes entretenido al yo uno, donde si está entretenido no puede hablar, no te puede distraer, y entonces entra el yo dos. En la medida que el yo uno se calla, el yo dos crece, 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 crece. Y es inversamente proporcional. En la medida que hable el yo uno, el yo dos va desapareciendo, desapareciendo, desapareciendo. Entonces él dice, el yo uno le vamos a dar tareas muy simples. Y fíjate que esto es curioso, hasta te puede sonar como un poquito medio raro, medio absurdo. Si nunca habías escuchado esto del juego interior, al principio te va a parecer medio curioso. Él decía, ok, yo sé porque me estás diciendo que le quieres pegar a la pelota y no te sale el golpe. Cualquiera te diría, mira, que pon tu mano en esta posición, haz este swing y las cuestiones técnicas. Él lo que decía es, ¿observas la pelota cuando viene? Fíjate en las costuras que hace la pelota y en las figuras que hacen las costuras. Observa si hay algún tipo de figura que hace la costura. Si te fijas, esto es raro, ¿eh? Porque no te está diciendo, pégale más fuerte, pégale más para arriba, el swing. No, él te dice, concéntrate en la figura de las costuras. Está como medio loco, ¿no? ¿Qué es eso que le está dando una instrucción sin perder atención sobre la pelota y sin concentrarse en qué tan bien le pegó el rival? No, es concéntrate en la figura y deja que tu cuerpo responda. Y esto vio que le funcionaba a las personas. Y lo mismo sucedió en el tenis, que en el golf y que en el resto de deportes. De hecho, Galway, cuando desarrolla todo el método, em, va con una orquesta y aplicó el método igualito. Exactamente lo mismo, pero sin la cuestión de tenis, pero sí el mismo método. Y vio que la orquesta empezó a funcionar de manera espectacular. Por eso se llevó a otros planos. Entonces, por ejemplo, en la música, al tocar un instrumento, una variable crítica puede ser, oye, concéntrate en el sonido que produce el, el artefacto que tienes, el instrumento que tienes. Observa o siente esa sensación que se tiene en tus dedos al momento de presionar. O sea, concéntrate en la presión de tus dedos, en la sensación. O sea, no te concentres en si te está saliendo bien la nota, sino concéntrate en una variable antes de eso. En el trabajo, por ejemplo, nos dice, pues, al estar escribiendo, en vez de enfocarte en cada palabra que estás poniendo, pues a lo mejor concéntrate en la fluidez que tienes al escribir.
sea, distraer al distractor. Estas variables críticas las vamos a agarrar luego nosotros, porque esto del juego interior es algo que evolucionó. Ahorita te voy a decir hacia dónde evolucionó. Pero esas variables críticas es algo importante y que nosotros, cuando hacemos procesos de ayuda, a esas variables les llamamos CAF, factores claves del logro, donde obviamente para hacer un acompañamiento a alguien hay que saber hacia cuál es la meta principal que quiere lograr. Y para esa meta principal le ayudamos a que la persona determine cuáles son esos factores claves para lograr esa meta. Y a lo mejor salen 2 factores claves, 3 factores claves, 5 factores claves. De manera que en el proceso de ayuda que ya nosotros hacemos, la persona se enfoca en los factores claves y no en la meta en sí. Es una manera de mantener el distraer al distractor. No te enfoques en la meta, enfócate en los factores. Bueno, ya te hice el spoiler. Pero fíjate que para que toda esta evolución se diera, Galway dice, hay algo que le falta a mi fórmula. R igual a P menos I. Y le falta el concepto de movilidad. ¿Y qué es eso de movilidad? Él dice, es muy necesario saber a dónde quiere ir la persona. No a dónde yo quiero que ella vaya, sino a dónde quiere ir. Y él se dio cuenta de eso porque él naturalmente le preguntaba a las personas, ok, me dices que no le puedes pegar a la pelota. ¿Qué es lo que sí quieres? ¿Qué es lo que quieres lograr? Y eso es moverte. Moverte a donde quieras ir, a lo que quieras conseguir. Ese es el concepto de movilidad. Y se dio cuenta que era muy importante considerarlo en su fórmula. Porque no solo era dar instrucciones por dar instrucciones, sino dar instrucciones en función de a dónde te quieres mover. Y fíjense, y ya casi como para ir acabando sobre este aprendizaje que tenemos del juego interior, esto se dio cuenta que el beneficio de usar este método era justamente con 3 conceptos. El gran beneficio de distraer al distractor, de enfocarse en las variables críticas y de ayudar a que la persona entre en un estado de concentración relajada, al principio pensaba que solo era un beneficio de desempeño, pero dice, no, al final culmina con 3 cosas, con aprendizaje, con disfrute y con desempeño. De hecho, le llamó el triángulo del desempeño. Primero lo presentó como beneficios de toda acción humana. Para todo el humano son beneficios, pero también luego se dio cuenta que eran como si fueran objetivos del yo 2. El yo 2 tiene como objetivo desempeñarse, aprender y disfrutar. Y es una relación así. El yo 2 se enfoca en el desempeño, en el aprendizaje y el disfrute. Y ahí es en donde entramos con una concentración relajada. Y viene una parte muy, muy, muy interesante para mí. Fíjate. Tim Galway tuvo muchísimo éxito con su obra y con su forma de ayudar. De hecho, él dice en el libro, no me esperaba que tuviera este éxito. O sea, rebasó por mucho lo que yo tenía en mente. Pues tuvo tanto éxito que tuvo discípulos, como te decía, y uno de ellos fue John Whitmore. Y otros, Alan Fine, Graham Alexander. Digamos que John Whitmore, pues es la figura que a lo mejor tuvo un poquito más de eco en su trabajo. Pero Whitmore se da cuenta de esto y va y estudia con Galway. Y aprendió el juego interior. Y luego se llevó eso y abrió una especie de franquicia allá en Inglaterra, porque Galway es de Estados Unidos y Whitmore, ya falleció Whitmore, él era de Inglaterra. Y Whitmore entendió el método y lo fueron llevando a distintos lugares. Uno de esos lugares, le digo, junto con los demás, adoptan los principios del juego interior, que se puede resumir en que la persona tiene que tener más conciencia, tiene que ser más responsable y tiene que tener confianza. Entonces, imagínense que
Whitmore y otras personas llevan esto a los inicios del coaching. Porque aunque la palabra coaching ya se usaba incluso antes de Galway, Whitmore rescata el nombre y dice, esto es coaching. Y aquí es el dato interesante. Whitmore y otras 2 personas fueron contratados por McKinsey, una consultora muy famosa. Supongo que a lo mejor la has escuchado alguna vez. Estamos hablando de la época de los 80s. Entonces, McKinsey los contrata y ellos daban ahí programas de liderazgo, donde se enfocaban tanto en el tenis como en el trabajo y como todos los campos. Y resultó que era súper efectivo, porque ayudaba, obviamente, a mejorar el rendimiento, a liberar el potencial. Entonces, él en su libro, en este libro que está acá, él cuenta, en McKinsey nos pidieron desarrollar una estructura de esa práctica que estábamos haciendo. O sea, nos dijo, oye, ya sé que lo haces bien, porque nos das programas de liderazgo y en ese programa nos das sesiones a eso que le llamas coaching. Entonces, a eso que le llamas coaching, necesito que me des la receta de cómo lo haces. ¿Cuál es la estructura? O sea, el método, o sea, dámelo en una estructura que yo pueda repetir. Entonces dice, sí, ¿verdad? O sea, como que hay algo que sí sabemos hacer y como que todos lo hacemos igual. Entonces, invitaron a personas para que se unieran y estudiaran la forma en la que ellos hacían el acompañamiento. ¿Y qué creen que fue el resultado? Así nació el acrónimo GROW. O sea, justo ahí, derivado de ese estudio que les pidió McKinsey, salió el término GROW. GROW, si has venido siguiendo la serie de webinars que hemos dado, es algo que ya hablamos y que si no estuviste presente en los cursos que hemos dado, lo puedes ir a ver en nuestro canal de YouTube, de Inner Academy, así es nuestro canal, y ahí explicamos el GROW, pero básicamente el GROW es la estructura de conversaciones que usamos para ayudar a alguien. Y a ese alguien puede ser cualquier persona que necesite ayuda, un colaborador o un equipo de trabajo o una organización. Y ahí es en donde entra el poder, el juego interior, que luego creció y evolucionó hacia el coaching y lo puedes usar en tus organizaciones para ayudar a reducir las interferencias y liberar el potencial de las personas usando como una de las partes que componen el coaching, el GROW. El GROW es G de goal, de meta, o sea que vamos a ayudarle a determinar una meta. La R vamos a ayudar a darse cuenta de cuál es su situación real, actual, cuáles son sus opciones, eso es la O, y cuál es su voluntad, cuáles son ese trabajo, will, work. Nuestras conversaciones de coaching las hacemos bajo esa estructura GROW. Y todo la que dura la sesión, que puede durar 60 minutos, 90 minutos, si es individual, o si es de equipos, a lo mejor dura 2 horas, 3 horas, tanto en lo individual, como en el grupal, como en el equipo, como en lo organizacional, usamos la estructura GROW que nació gracias a Joe Whitmore, a Fine y a Graham Alexander. Y fíjense, ¿qué es lo curioso de esto? Ya casi para acabar. Aquí está Galway, porque esto es toda la evolución espontánea, ¿eh? O sea, Galway, influido por los pensamientos anteriores de la fenomenología, del existencialismo, pues en esa influencia surge el juego interior. Galway influye en Whitmore. Y Whitmore y Galway y todos los demás influyen, o más bien, Ravier se pone a estudiar cómo es que todo esto fue evolucionando. Por eso es que te pongo estos 3 libros así, o sea, ¿cuáles son los aportes que estos 3 últimos autores hicieron? Galway nos ayuda a crear pues una nueva técnica de aprendizaje, el aprendizaje natural, y es la antesala del coaching. Y con esto surge coaching, donde ellos nos ayudan a darle una estructura y un método operativo sin transferir, sin dar instrucciones, sin dar juicio. Y lo que hace Ravier es sistematizar todo lo anterior.
donde además le da un fundamento científico, o sea, para formar no solo un método de ayuda, sino toda una disciplina que se sustenta a sí misma porque tiene fundamento. Y ese fundamento lo estudiamos en la teoría general del coaching. Y que obviamente, si tú quieres ayudar a que el resto de personas en tu organización, en tu equipo, en tu círculo, dominen su juego interior, pues es algo que puedes aprender. Y en parte es para lo que te ponemos aquí todo este mensaje. Porque Galway nos decía, la clave para mejorar el tenis y en la vida es encontrar la paz interior y disfrutar el proceso de aprendizaje. ¿Estás listo, lista? Si esto te da curiosidad, si esto te gusta, te da listo para ayudar a dominar el juego interior de las personas, Patti nos va a dar el último mensaje. Gracias, gracias Ángel. Y si has llegado hasta este punto, creo que hay algunos elementos que vale resaltar de esta conversación que Ángel nos ha regalado. Entre ello es esta creencia que de pronto tenemos en los equipos de trabajo, en las organizaciones y especialmente quienes lideramos, de que la información está dentro de nosotros y que constantemente tenemos que estar llenando a las personas, como si no tuvieran esta capacidad de aprendizaje. Y esto, de una u otra manera, también llega e impacta como una interferencia al yo uno de las personas. ¿Por qué? Porque hay gente que dentro de este proceso de aprendizaje da un resultado, pero que a veces no llega a la expectativa de un tercero, y con esto hay que tener cuidado, porque siendo nosotros ese tercero como en una posición de liderazgo, el que la gente dé un resultado, pero no llegue justo a la forma en la que nosotros lo imaginábamos, no significa que no está aprendiendo, no significa que no esté dando un buen resultado. El punto es que a veces esa interferencia se va a nutrir de las creencias y los paradigmas de ese tercero que somos nosotros. Entonces, yo les voy a compartir que desde hace prácticamente 14 años que me dedico a la facilitación de aprendizaje. Sin embargo, al coaching me dedico desde hace 10. La razón principal del por qué elegí formarme en coaching fue porque un día recuerdo haber terminado un curso, ni siquiera era un proceso de acompañamiento como los que hago ahora, en donde yo me paraba, hablaba, decía lo que tenía que suceder y la información que la gente se tenía que llevar. Sin embargo, me daba cuenta de cómo de un año a otro o de un semestre a otro, las empresas con las que trabajaba en esos momentos me hablaban y me decían, oye, ¿nos puedes dar otro curso de tal tema? Y yo, pero esto ya lo vimos el año pasado, o esto ya lo vimos el semestre pasado. Y entonces, a veces la razón era, pues tuvimos una rotación de personal y esto nos lleva a volver a implementar la técnica. Ah, ok, muy bien. Sin embargo, había otros momentos en los que me decían, es que la gente no aprendió. Y obviamente esto para mí era algo crítico porque decía, entonces mi trabajo no está siendo efectivo. ¿Cómo es que se está dando la información y la persona no está yendo a implementarla? Sin embargo, decidí buscar si había otra técnica, además de simplemente dar la información, como Galway lo hacía en su momento, haz esto, haz aquello, súbete, bájate, levanta, suelta. Dije, a ver qué es lo que hay. Y buscando información, encontré en ese momento una certificación en coaching. Y la realidad es que decidí tomarla de entrada porque me ofrecía algo diferente. Pero estoy segura que así como a mí, hay gente que está acá en el webinar con una idea general de lo que se puede tratar, pero no tiene una idea muy clara de realmente qué es el coaching, ¿sí? Porque allá afuera resulta que hay distintos métodos de acompañamiento, como puede ser una consultoría, una asesoría, una mentoría, la formación como tal, que es la que yo hacía en algún punto, o bien el proceso de coaching. Incluso hoy dentro de las organizaciones, cada vez que le damos información a la gente, yo lo veo todo el tiempo con mis clientes, es que estoy dando coaching a alguien de mi equipo. Y yo, ok, ¿y dónde te formaste? Y lo, no, o sea, le digo, por aquí no es, mira, hazle así, mejor cámbiale esto. De entrada es entender que cada proceso de acompañamiento o de ayuda tiene sus características, tiene una forma de hacerse, pero el coaching es justamente como Galway lo ha descrito y por eso es el padre del coaching moderno, ¿sí? Es sin transferencia. Y algo que a mí me encanta de esta parte que Ángel mencionaba del libro es el cómo a veces el reto para quienes estamos en una posición de liderazgo es bajarle a nuestro ego. Pero para bajarle a nuestro ego es darle un golpe, porque es
comprender que la persona tiene capacidad propia de aprendizaje y que nosotros no necesariamente vamos a ser la fuente de conocimiento. Podemos ser una fuente de compartir, pero al final del día, la apropiación que el otro haga del aprendizaje, de la implementación, tiene que ver con su práctica y error. ¿De qué otra manera va a aprender a hacer las cosas, no solamente en los deportes, sino en el trabajo y en la vida misma, si no es a través de la práctica? Y en esa práctica, por supuesto que tiene que haber errores. Entonces, para poder desatar este aprendizaje interno y además el poder revisar cómo llegar al disfrute, al desempeño, porque sí, hoy por hoy pareciera que dentro de las organizaciones creemos que el disfrute está del otro lado de la puerta de la empresa. Primero tenemos que ir a cumplir con el rendimiento, con todos los objetivos, nuestros KPIs, y allá si nos queda tiempo, en algún punto disfrutaremos, pero no. Hoy podemos darnos cuenta que en ese camino también hay aprendizaje. Pero entonces a nosotros como líderes nos convendría modificar nuestras conversaciones. Nos convendría también el revisar la manera en la que nos estamos comunicando. ¿Qué preguntas estamos haciendo? Porque una de las grandes herramientas del coach es la pregunta, además de la escucha. Pero no es cualquier escucha, ¿eh? Es una escucha fenomenológica. Y todos estos conceptos que te hemos estado compartiendo, hay una metodología. Y entonces hoy tenemos para ti esta oportunidad en la que nos gustaría, nos encantaría que nos acompañaras, ¿sí? Este programa de formación en coaching, en donde a través de un viaje de 6 meses, 105 horas de formación, vamos juntos a aprender. ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es la teoría general del coaching? ¿Y cómo puedes implementarla en tu vida diaria, con tu equipo de trabajo, por supuesto en la organización, en tu familia, en las conversaciones que tengas con los demás? Y si de pronto para ti crees que es esto, pero por ahí está siendo una interferencia tuyo uno y dices, pero esto será para mí, esto tiene que ver conmigo, ¿realmente tendré yo la capacidad? Lo que pasa es que la capacidad se entrena. Yo hoy, porque para podernos acreditar, sí o sí grabamos nuestras sesiones, algunas, no todas, y yo de pronto, porque tengo guardadas cada una de las sesiones que he grabado, y escucho las primeras sesiones que yo daba y decía, ahí me faltó esto, y ahí me faltó aquello, ¿no? Y sale esta Patricia a hacer esta crítica constante, pero incluso puedo escuchar en esta semana una sesión de la anterior semana, y seguro voy a encontrar algo que pueda mejorar, porque como en todo, esto requiere de práctica, ¿sí? No se trata solamente de ir a leer la teoría general del coaching, a leer el juego interior, que por cierto les presumo que yo tengo mi libro del juego interior. Yo elegí el del estrés cuando fui a ver a Galway, porque claro, lo tengo firmado, ¿no? Entonces, es este proceso de, el libro te da información, como en cualquier otra materia, pero el aprendizaje no va a llegar si no es a través de la práctica. De manera muy reciente, alguien que está en una posición de liderazgo, y además es una persona a quien yo admiro mucho, me decía, me encanta escuchar los webinars que han estado dando, pero de pronto puedo llegar a sentir algo de agobio, porque siento que no me alcanza, siento que no me da la vida para implementar. Yo le decía, es que el primer paso de cambio es justamente la conciencia. No podemos hacer un cambio sobre algo que no conocemos. No podemos, pero si lo sentimos como algo apropiado, como lo decía ahorita, o sea, cuando digo apropiado me refiero tuyo, seguro vas a encontrar una manera. Entonces, en esta certificación vamos a tener sesiones presenciales y sesiones virtuales. Estamos ya a nada de arrancar el próximo viernes 24 de mayo y lo vamos a hacer en la ciudad de Chihuahua. Queremos que hagas networking, queremos que salgas de tu zona de confort, queremos que te avientes al aprendizaje junto con un grupo de personas que están listas para ello. Y por lo tanto, vamos a tener otras 2 sesiones presenciales. En julio nos vamos a ver en Ciudad de México y en octubre nos vamos a ver en Guadalajara para nuestro cierre. Es un proceso de estudio autorregulado donde además de las sesiones presenciales vamos a tener sesiones todos los viernes por la tarde y adicional a esto vamos a tener una plataforma de e-learning donde estarán todos los contenidos, algunas asignaturas para que tú puedas darle un seguimiento y adicionalmente vamos a tener microlecciones donde vas a aprender de los mejores, de personas que estamos ya integradas a esta teoría general del coaching, que buscamos ver en las personas ese potencial. Porque así como Galway hablaba de esta fórmula para poder tener un mejor resultado,
Pues también John Whitmore tiene esta metáfora de la bellota que a mí me fascina, en donde dice, las personas tenemos el potencial de crecimiento de un roble. Aunque a veces, esto no lo dijo Whitmore, lo digo yo, solamente se nos ve la cara de bellota, ¿no? Entonces, es este proceso de crecimiento, de ver todo el potencial. Esto no lo hace más fácil. A veces te lo puedo decir porque yo también hoy tengo un equipo de trabajo. A veces puedo pensar incluso que lo hace un mayor reto, porque cuando tenemos gente a nuestro cargo y damos direcciones o damos instrucciones de algo que queremos que suceda, la gente entiende lo que entiende. Y esto no significa que lo esté haciendo mal, significa que lo está haciendo diferente y que esa es la manera en la que esa persona aprende. Pues a través de este recorrido vamos a hacer prácticas, también vamos a tener evaluaciones porque nos interesa que no solo te quedes con la teoría, sino que seas una persona embajadora de la teoría general del coaching, que lo aprendas a revisar hasta en tus conversaciones diarias, porque una vez que te alineas a esta metodología, cierto es que no estamos haciendo coaching todo el tiempo, pero sí somos coaches todo el tiempo, ¿va? En el sentido de tus conversaciones, la ecología con la que te manejas, la forma en la que escuchas, la manera en la que interpretas información y cuando te quedas con lo que te corresponde, pero sobre todo si tienes gente a tu cargo, que permitas que crezcan y que permitas que brillen. De eso se trata el coaching, de que la gente aprenda y que aprenda a aprender para que eventualmente no tenga que necesitarnos. Y además, pues te tenemos esta garantía de aprendizaje en donde obtendrás al final del proceso tu reconocimiento como un coach profesional, en donde Leo Ipsos Center nos avalará que has cumplido con las competencias. Esto será una garantía a través del proceso. Si tú te comprometes, estás en las sesiones, llevas a cabo las actividades, haces los procesos y además presentas tus prácticas. De eso se trata nuestro programa. Y bueno, un tema interesante y que siempre es una pregunta, ¿cuál es la inversión? Tenemos la posibilidad de que lo pagues a meses sin intereses o bien que hagas el pago en una sola exhibición. Nos interesa que estés. Sabemos que estamos a una semana de arrancar con el programa, así que si tienes dudas, si tienes algo que esté siendo esa interferencia para que conectes con tu yo 2 y le digas que sí a este proceso de aprendizaje, por favor ponte en contacto con nosotros y seguro vamos a encontrar la forma. Aquí están nuestras redes sociales y pues bueno, estamos listos y listas para recibirles en The Inner Academy, porque el fuego interior es para todo. Ángel, no sé si quieras agregar algo. Gracias a ti. Siempre la manera en la que pones la perspectiva de cómo lo usamos ya en la vida cotidiana, súper esclarecedor. Y aún así pueden haber preguntas. Entonces, me gustaría preguntarles, ¿hay algo que quieran conversar? ¿Alguna pregunta que tengan sobre el contenido que dimos? ¿Sobre el programa? ¿Comentarios? Me los puedes poner en el chat. Puedes abrir tu micro. Es una zona ahí de conversación final. Y bueno, en lo que esto sucede, mira, ya están poniendo cuestiones en el chat. Gracias, Laura. Gracias por los comentarios que están dejando en el chat. Y bueno, entonces, si no hay alguna pregunta que quieras aprovechar, no la puedes hacer en nuestras redes. Estaríamos súper contentos. Y finalmente, agradecer con tu tiempo, el tiempo de este sábado, que nos vemos. Aún quedan, aunque ya está formado el grupo, ya para arrancar la semana que entra, todavía hay una posibilidad todavía para unos poquitos que quieran entrar a la formación, ¿no? Entonces, aún puedes aprovechar y en lo que eso sucede, pues puedes preguntarnos. Listos para empezar, nos dicen en el chat. Muchas gracias. Bueno, entonces, paramos la grabación. ¿Nos vamos a tomar fotito? Nos tomamos foto, claro. Ya, sí. Hubieran avisado.